Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con José Oñate, con Alfredo Montiglio, con Juan Morales y también con nuestro analista Omar Williams. Esta es una oportunidad, conversábamos esto ahí en los comerciales, para la región. ¿Cómo se entiende que es un terremoto, cierto, que una catástrofe, que la gente a lo mejor nos está viendo en este minuto y dice, bueno, yo tengo mi casa aquí terremoteada, tuve problemas, en fin, tengo problemas en el colegio, que está también con daño? ¿Cómo se entiende que sea una oportunidad? Bueno, yo creo que de las crisis hay que sacar las mejores, lo mejor, como decía Omar, desde su época de joven. Él vivió y yo llegué el año 85 a Iquique a trabajar a la Universidad Arturo Prat, y lo primero que nos anunciaron que venía un gran terremoto, ¿te acuerdas? Yo creo que yo lo viví con experiencia. Me tocó estar solo con mi hija, que tiene 13 años, la más chica, y con una cultura, y ella dice, yo logro calmar al papá. La juventud tiene una capacidad, y yo creo que ha sido esta instrucción o esta preparación, zonas plenamente demarcadas de seguridad. Nosotros en Iquique sabemos dónde hay lugares seguros. Ahora hay debilidades, como dice Juan, que en Zona Franca hay problemas, que hay que mejorarlo. Zona Franca tiene que tomar parte de sus utilidades y reinvertirlas en la región, que son temas que los legisladores tienen que llevar al Parlamento. Las utilidades de Zona Franca, que pertenecen a Corfo, que administraba antes el señor Montiglio, se toman en un maletín y se llevan a Santiago. Lamentablemente es plata. El malo del ministro de Hacienda. Claro, el malo, sí. No, el señor Montiglio quería que se quedaran acá. Entonces, yo creo que ahí nuestros legisladores regionales tienen que apoyar para que Zona Franca reinvierta. Y el directorio tiene la facultad de tener una política de reinversión. Una cosa que me preocupa a mí es que en relación a todo esto, detrás de las familias hay niños. Y un tema que en las peores crisis no hay que perder de vista: la formación, la educación. Y lo importante es que la máxima cantidad de colegios en la ciudad pueda restablecerse lo más rápido posible. Porque hay sectores de la ciudad que el colegio no solamente les da la formación que necesitan, sino que el cobijamiento que necesita, y el niño hace parte de su vida con alimentación, todo en el colegio. Y las madres pueden trabajar. ¿Sí? Entonces yo creo que una preocupación importante es restablecer el tema educacional. Es que Alfredo. hay un impacto que lo estamos mirando, lo han cuantificado algunos grupos, sí, pero hay un impacto que no está cuantificado y que no hemos prestado atención, que es el impacto en las personas, sí, en los estados de ánimo. La contención a las personas, hemos hablado de la parte de las lucas, la plata, eso ya está ahí. Ahora viene lo más importante, las personas. Eso tiene un tratamiento a través de psicólogos, psiquiatras, en el colegio los profesores. Eso tiene un asunto y no es de corto plazo. Y eso es muy potente, esta contención que se hace. Nosotros no habíamos tenido nunca el tema de la sirena. Y el tema de la sirena es impactante. Es un importante avisa en el minuto, y eso es muy bueno. Pero queda en la retina estos niños, como decía Pepe, de la otra generación de 10, 15 años, toda su vida, incluso más chiquititos. Vámonos a zona segura, vámonos a zona segura. Bueno, les quedó eso. Y eso hay que gastar muchos recursos humanos a través del tiempo para también solucionarlo. Pero insisto, acá no se trata de pescar las luquitas que se van a poner en esto, para ponerlo en lo otro, para arreglar. Porque las ciudades, los países tienen que seguir. Nosotros necesitamos recursos frescos, la mayor cantidad posible, para que podamos tener y aprovechar, reconvertir todas las cosas malas que tenemos en la ciudad, nuestros planos reguladores. Está la opción de hacerlo ahora. Nuestros planos reguladores, cómo van a quedar nuestros edificios. Hay zonas que realmente los edificios quedaron mal. Bueno, eso veámoslo ahora y tenemos el tiempo. En la zona franca, en todo lo que es, ojalá tener una administración, ojalá ya local. Porque a través de todos los gobiernos, aquí es transversal el centralismo. Aprovechemos esto para tratar de dejar que la gente pueda hoy día quedarse con gente local para tomar las decisiones. Yo creo que hay que revisar el tema del protocolo de la sirena. Aterroriza a la gente. La primera, la segunda, la tercera está bien, pero después pareciera que es innecesario porque ya toda la gente está en zona segura, arrancó. Vienen los helicópteros, vienen las bombas, vienen los carabineros, viene la PDI con su sirena y aterrorizan. Yo estaba con mis nietos
y los niños, bueno, uno me decía, abuelo, me vienen a salvar, a rescatar en el helicóptero, pero trataban de quedarse dormidos porque estaban en... y pasaba una sirena, venía el helicóptero, entonces los niños estaban aterrorizados. Yo diría que mucha gente quedó con un trauma y los adultos también. Yo hablaba hoy día con gente que no quieren saber nada de ir al trabajo. Le dije, bueno, quédese en su casa tranquilo cuando pase. Yo diría que el tema psicológico de la gente va a ser lo más duro, porque la parte física se puede reparar, está localizada, no son tan terribles y el gobierno tendrá que disponer recursos extraordinarios porque no deben ser los recursos de la región. Aquí hay, así como cada uno tiene su seguro de vida, bueno, el país tiene su seguro para enfrentar este tipo de catástrofes. Entonces debiera ir mucho más rápido de lo que ha sido lo otro por la envergadura. ¿Ya? Esa es una cuestión súper importante. Y respecto a la regionalización y cómo queda la plata de Zona Franca, yo creo que aquí nosotros debemos hacer una campaña, invitar a los alcaldes. La Zona Franca hoy día paga como arriendo por explotar el sistema el 15% de los ingresos brutos. Eso debiera ser el 25% para garantizar que la mayor parte de los ingresos de Zona Franca, que son el esfuerzo de todos los iquiqueños, los empresarios, que es la región. Primera cosa, entonces, pasar del 15% al 25%, que no es una donación de Zona Franca, es el precio del arriendo por explotar el negocio. ¿Ah? El royalty. Claro, el precio por explotar, concesión. ese es el precio de la concesión. Y segundo, lo que se han planteado aquí, la Zona Franca partió como servicio público regionalizado, con patrimonio propio, fue expropiado cuando se transformó en sociedad anónima, aunque quedó gran parte en el Estado. Pero esa parte del Estado tiene que volver a la región. Y ahí sí que eventualmente se necesita proyecto de ley para subir el precio de la concesión, o simplemente va a ser un acuerdo entre la sociedad administradora y el Ministerio de Hacienda con un decreto ley, pero no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, es más bien una voluntad del gobierno. Y aquí apelamos a los parlamentarios, digamos, a los parlamentarios y el rol que juegan los alcaldes. Los alcaldes son independientes, son autónomos y su compromiso con la región. Por lo tanto, el llamado es unámonos en torno a la regionalización de Zona Franca y gran parte de los recursos queden acá en la zona. Sí. Omar, ¿tú crees que va a tener, tiene la clase política, tiene la fuerza esta región para hacer presión y que se produzcan estos? A ver, yo quiero, antes volver al tema de las personas, y creo que acá quien tienen que jugar un rol fundamental son los profesores. Y la cosa es muy simple, hablemos del tema. Hablemos qué te pasó, cómo lo viviste, para que este sentimiento aflore, y cuando aflora el ánimo se aquieta. El espíritu se aquieta. Si lo seguimos reprimiendo, la situación estalla por donde no tiene que estallar. Entonces yo creo que aquí, cuando se reinicien las clases, estimados colegas profesores, es importante que ustedes con sus alumnas, conversen del tema y que esta vivencia que quedó ya en el espíritu, en la retina de cada uno de nosotros, sea compartida. Y eso nos va a hacer bien a todos. Creo que si comenzamos desde el aula a hacer esto, rápidamente el estado de ánimo de la ciudad va a cambiar, porque lo necesitamos. Mira, acá hay que dar la lucha regionalista, hay que darla, ¿ya? Y yo creo que en mi concepto, Juan, la regionalización de Zona Franca no significa nombrar gente de la región, sino que como la SOFRI era lo que originalmente era una de las palancas de desarrollo, claro. ¿Ya? Y por lo tanto su concepto es otro, ¿ya? Y por lo tanto las decisiones que se toman están en función de la región, no de la caja fiscal. Yo creo que ese es un punto que... Pero cuidado, Mara, cuando hay directores y transversales a través del tiempo, de todos los partidos políticos, de todas las tendencias, van y vienen una vez al mes y se alojan en el Terrado Suite y vienen a la reunión de directorio y después se van, no es lo mismo que un director que se levanta, que tiene un taco, que corre con la sirena, que ve el tema. Eso es lo que nosotros apelamos. Ahí está el tema de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, es duro el cambio porque el Estado, el ministro de Hacienda, siempre ha sido el que aprieta la mano. Claro. Sí. Lo que yo digo que no es suficiente. No es suficiente que el directorio sea iquiqueño. Hay que dotar a la Zona Franca de herramientas que le permitan... En este caso, sea una corporación de desarrollo a la cual le traspasa todas las acciones de Corfo y queda en una entidad que puede presidir el intendente, un cuerpo de colegiados, de gente del sector público y sector privado. La Corfo deberá estar indudablemente, el intendente, los alcaldes, eventualmente representantes de trabajadores, de la comunidad, de los empresarios. De tal manera que sea manejado en interés social, de desarrollo de la comunidad, lo cual no implica
hacer una mala administración. O sea, todos preocupados, debe ser una no. administración superior a la que, pero con un compromiso regional. Exacto. Bueno, vamos al tema que nos convoca, ¿cierto? Los habíamos invitado a ustedes para conversar sobre la reforma tributaria. Surgió, por supuesto, esta coyuntura, no podíamos dejarla de lado. José Oñate, ¿por dónde tomamos esta materia? Tú tienes aquí el... Sí, bueno, el proyecto el de ley proyecto de ley. que fue enviado, ¿no es cierto?, por la Presidenta de la República, el ministro, al presidente de la Cámara para que entre en discusión con prioridad. Y el objetivo fundamental de esta reforma tributaria, dice, es aumentar la carga tributaria para financiar con ingresos permanentes los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos, otra política del ámbito de protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales. Yo creo que aquí hay un tema, y lo decía anoche José Gregorio, economista, ¿no es cierto?, decía que hay algo que a nadie le queda aún claro en términos de cuál es el proyecto que se quiere financiar, porque estamos hablando de 8.200 millones de dólares en los periodos de 4 años, pero no conocemos el proyecto de educación. Entonces, ahí hay un tema bien complejo, no se conoce el proyecto, no se conoce en qué se va a gastar el dinero y cómo va a ser los procesos de que lleve el tema de la inyección. Nosotros ahí, como universidad regional, ¿no es cierto?, necesitamos que el Estado, a través de esta reforma, nos inyecte recursos. La Universidad Arturo Prat ha sido una universidad altamente eficiente en el manejo de los recursos y en la generación de recursos, porque si nos quedamos o tratamos de vivir como universidad con los recursos que nos entrega el Estado, esta universidad habría desaparecido hace muchos, muchos años. 2,5. Claro, es la universidad que recibe el menos aporte fiscal, ¿no? Y lamentablemente el aporte indirecto tampoco es muy grande, porque los grandes puntajes de Chile se concentran en las grandes universidades de Santiago. ¿Tú piensas que debió primero haberse presentado, digamos, el tema que de yo la creo reforma que, educacional y después la reforma tributaria? Es que yo creo que si no se conoce en qué se va a reinvertir el dinero y cómo va a ser la reforma educacional, se está juntando plata para algo que... Para algo, no sabemos en qué se va a gastar. No, ahí yo A ver, creo pero- que los números no están tirados porque fue precisamente por el mecanismo de financiamiento de los distintos tipos de educación cómo se llegó a los 8.200 millones más el déficit del presupuesto fiscal. O sea, no es... Ahora, lo que no se conoce es el detalle de cada uno, pero esos números fue estimado en función del aporte que tiene hoy día y lo que debiera Claro, hacer pero- si acaso realmente asume la responsabilidad. Porque yo escuchaba a una parlamentaria y decía, mire, no es que nosotros no estemos hablando de que el gobierno es la municipalidad o un sostenedor o un privado. Sí. El gobierno tiene que financiar la educación, esa es su obligación. Ahora, lo cual no quita de que los privados puedan tener la educación que quieran, no significa terminar eso, pero tiene una obligación con la gran mayoría de los ciudadanos, o tal vez con todos los ciudadanos, decir, mire, si usted no tiene y quiere esta educación, yo la financio 100%. Y el mecanismo es que hoy día la gente que tiene menos recursos es la que más aporta al presupuesto. Si uno ve las cifras, el IVA que pagan todos los chilenos cuando compran pan, cuando compran, bueno, los que compran combustible pagan un poco más porque pagan adicionales, los que toman vino o bebidas pagan otro adicional. Entonces, lo que se requiere es que los que reciben más, que están recibiendo hace ya largo tiempo un regalo de parte del Estado, porque el FUT es una donación que está haciendo el Estado, que en algún momento, como las empresas no tenían mecanismo de financiación, tal como lo dice el mismo proyecto, Chile no tenía capacidad de endeudamiento en el extranjero, el sistema bancario no funcionaba, las empresas no podían endeudarse, entonces qué mejor que usen sus propios recursos. Entonces el Estado va a decir, en vez de pagarme usted un impuesto, yo le cedo una parte de lo que usted debe pagarle y financia su... Pero las cosas han mejorado sustancialmente para las empresas, ha mejorado el país y por lo tanto hay que restablecer algún nivel de equilibrio en la justicia tributaria. Y Chile tiene una carga tributaria mucho más baja que otros países con igual nivel de ingreso y bastante injusto. Ahora yo creo que, bueno, podemos seguir adelante. Sí, Es yo falso el quisiera dilema que se hay. preguntarle sí, Alfredo, el presidente Piñera hizo una reforma que algunos calificaron como reformita, ¿cierto? Que entiendo que fueron 700 millones de dólares, ¿cierto? Un poquito más, 900 millones de dólares, pero estamos aquí hablando de una que es 10 veces más.
¿Tú sientes que estos argumentos que se dan, digamos, para hacer la reforma están bien respaldados o hay algunas cosas que te parecen dudas, inquietudes? Yo creo que el país hay una desigualdad y se necesita y se ve que a través de una reforma tributaria se pueden esas desigualdades que se miden a través de coeficientes que se llama el coeficiente de Gini, se puede solucionar. Pero creo que llenar el país de reforma, porque aquí no estamos solamente hablando de la reforma tributaria, estamos hablando de la reforma tributaria que viene aparejada con la reforma educacional, porque 2/3 o un poco más de los recursos de la reforma tributaria son para la educación, que me parece estupendo. Elevemos la educación, pero también elevemos la calidad de la educación, no solamente inyectarle, y eso es lo que hoy día no sabemos lo que ustedes han dicho. Y también hay una reforma constitucional que se está dejando para el segundo semestre porque hay que empezar por de a poco. Pero yo creo que sí, a lo mejor es necesario un país que tenga más igualdades. Pero vámonos con calma. Creo que Chile es un país que necesita hacer las cosas de a poco. Por eso me parece bien que en estas casi 300, 400, 275. 200 y tantas páginas que tiene el tema, se ha hecho también en forma gradual y se llega en régimen, o sea, con estos 8.200 millones al cabo de 4 años. Pero conozcamos un poquito el detalle. Esto fue dado a conocer hace 5 días. Nosotros de esos 5 hemos estado aquí bien movidos por los terremotos. Conozcamos esto, se está debatiendo en la Cámara de Diputados. No me gustó lo que vi hoy día, me tocó antes de venir al programa, ver la Comisión de Hacienda, y ahí hay un tema que no me gusta porque en el fondo la gente de la nueva mayoría está pasando la planadora. Si uno ve, entre comillas, está pasando la planadora, y a uno, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen, mire señores, ustedes si quieren pueden subirse a esto, y si no quieren lo vamos a hacer igual. No. Yo creo que esto hay que darse el tiempo necesario, no porque viene el 21 de mayo y la presidenta tiene que dar un mensaje a la nación, esto si se demora un poquito más, un poquito menos, esto para que empiece a funcionar para el año 2015, creo que el año 2015 estamos hablando de que van a ser alrededor de 500, 600 millones de dólares de lo que se pretende, entonces todavía tenemos tiempo. Démonos el tiempo para que hable todo el mundo, para que opine todo el mundo, para que todos puedan tener una opinión sobre el tema. Y vamos viendo también la reforma educacional, en qué vamos a gastar la mayoría de las plata. Ok, Alfredo. Omar, ¿cuál es el primer punto con la reforma? Importante el debate. Debatir, y lo segundo, apuntar a un mayor nivel de los ingresos, porque eso el país, según la misma OCDE, muestra desequilibrio muy abismante en la distribución de los ingresos. Por lo tanto, la reforma, desde ese punto de vista, tiene un mérito. Bueno, vamos a hacer un alto y ya vamos la educación, la sí, productividad. vamos a hablar sobre la educación y vamos a hablar sobre otros aspectos también de la reforma. El tema del fútbol me gustaría que José nos contara un poco más porque ha sido bastante resistido. Vamos a la pausa aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.